Si has llegado hasta aquí es porque alguien se ha ido de tu vida y quieres entender por qué. Estás en el lugar correcto. En este vídeo descubrirás enseñanzas budistas que explican el propósito de esas despedidas y cómo aceptarlas sin sufrimiento. No solo entenderás por qué algunas personas solo están un tiempo en tu vida, sino que aprenderás a soltar sin dolor y a transformar cada despedida en una oportunidad de crecimiento. Además, te compartiré herramientas que no encontrarás en ningún otro lugar, técnicas de meditación y atención plena que te ayudarán a encontrar paz y claridad en medio del cambio. Quédate hasta el final, porque este conocimiento puede cambiar tu forma de ver las despedidas para siempre. Nada en este mundo es permanente. Todo lo que nace, cambia y eventualmente desaparece. Así lo enseña el budismo, y aunque parece una idea sencilla, nos cuesta mucho aceptarla. Nos aferramos a las personas, a los momentos, a las emociones, como si pudieran quedarse con nosotros para siempre. Pero la realidad nos golpea una y otra vez. La vida es un río que nunca deja de fluir. Imagina un árbol en otoño. Sus hojas, que antes eran verdes y vibrantes, ahora caen una a una. No porque el árbol haya fallado, ni porque las hojas hayan hecho algo mal. Simplemente es el curso natural de la existencia. Así pasa con las personas en nuestra vida. Algunas llegan en primavera, florecen con nosotros, pero tarde o temprano, el viento del cambio las aleja. El Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando nos resistimos a esta verdad. Queremos que todo sea eterno, que nada nos sea arrebatado. Pero cuando entendemos la impermanencia, dejamos de aferrarnos y aprendemos a vivir el presente con plenitud. No es una invitación a la indiferencia, sino a la apreciación. Si sabemos que todo es transitorio, cada encuentro se vuelve más valioso, porque entendemos que algún día terminará. Y es aquí donde entra el desapego. Si la impermanencia es una verdad innegable, entonces, ¿cómo podemos vivir sin aferrarnos? El desapego no significa no amar, sino amar con libertad, sin miedo a perder. Y eso es lo que exploraremos a continuación. ¿Tú dijiste? Comprender la impermanencia es el primer paso, pero aceptarla sin sufrimiento es el verdadero desafío. La mayoría de las veces, el dolor no viene de la pérdida en sí, sino del apego que creamos en nuestra mente. No sufrimos porque alguien se va, sufrimos porque nos aferramos a la idea de que debía quedarse. El Buda enseñó que el apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos aferramos a las personas, a los momentos, a las emociones, creyendo que son la fuente de nuestra felicidad. Pero cuando se van, sentimos un vacío, como si nos hubieran arrebatado una parte de nosotros mismos. Y es ahí donde aparece el sufrimiento. No porque esa persona fuera indispensable, sino porque construimos una ilusión en la que necesitábamos su presencia para estar bien. El desapego no significa no amar ni sentir. No es volverse frío o indiferente. Es todo lo contrario. Es amar desde la libertad, sin intentar poseer, sin depender del otro para encontrar nuestra paz. Amar con desapego es entender que las personas son como aves en el cielo, pueden volar junto a nosotros por un tiempo, pero tarde o temprano seguirán su propio camino. Cuando entendemos esto, el miedo a la pérdida se transforma en gratitud. Ya no vivimos con angustia por lo que podría irse, sino con agradecimiento por lo que está aquí ahora. No se trata de evitar el dolor, sino de no convertirlo en sufrimiento innecesario. Es natural sentir tristeza cuando alguien se va, pero cuando hay desapego, la tristeza no se convierte en un peso que nos arrastra. En cada relación que tenemos hay un reflejo de nosotros mismos. Las personas que llegan y se van nos muestran partes de nuestra propia historia, nos enseñan algo sobre quiénes somos y en qué debemos trabajar. No son casualidad ni accidente. Son espejos que nos permiten crecer. Y eso nos lleva al siguiente punto, cómo las relaciones nos muestran aspectos de nuestro propio camino interior. ¿Tú dijiste? Siguiente y más largo. Cada persona que entra en nuestra vida es un reflejo de algo dentro de nosotros. No llegan por casualidad ni se van sin razón. Nos encontramos con aquellos que, de alguna forma, representan lecciones que necesitamos aprender. A veces, estas lecciones son dulces, llenas de amor y comprensión. Otras veces, son dolorosas, desafiantes, incluso difíciles de aceptar.
Pero en todos los casos, las relaciones son un espejo en el que podemos ver aspectos ocultos de nuestra propia mente y nuestro corazón. El budismo nos enseña que la vida exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si hay conflictos en nuestras relaciones, esos conflictos también existen en nuestro interior. Si alguien nos lastima profundamente, es probable que esa herida ya estuviera en nosotros antes de que apareciera esa persona. Y si alguien nos llena de paz y alegría, es porque en nuestro interior ya existía la semilla de esa paz. Imagina por un momento que cada relación que has tenido fue como un maestro en tu vida. Algunas personas llegaron para enseñarte sobre el amor y la confianza. Otras, para mostrarte tus miedos e inseguridades. Algunas permanecieron por mucho tiempo, y otras solo estuvieron de paso, pero cada una dejó algo en ti. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de la enseñanza en el momento. Solo vemos el dolor, la pérdida, la frustración de una despedida. Sin embargo, cuando miramos en retrospectiva, entendemos que cada encuentro tuvo su propósito. Pensemos en esas relaciones que nos marcaron profundamente. Tal vez hubo alguien que nos hizo sentir abandonados. Ese abandono no lo creó esa persona, sino que tocó una herida que ya existía en nuestro interior. Y en lugar de ver a esa persona como alguien que nos hizo daño, podemos verla como un espejo que nos mostró algo que necesitábamos sanar. Lo mismo ocurre con aquellos que nos traen felicidad y estabilidad, su presencia refleja la paz que ya hemos cultivado dentro de nosotros. Si miramos nuestras relaciones con esta perspectiva, dejamos de verlas como meros accidentes de la vida y empezamos a entenderlas como oportunidades de crecimiento. Nada es casualidad. Cada persona con la que cruzamos caminos tiene algo que enseñarnos, incluso si su paso por nuestra vida fue breve. Pero si las relaciones son reflejos de nuestro interior, entonces surge una pregunta natural: ¿qué hay detrás de estos encuentros? ¿Por qué algunas personas parecen estar destinadas a encontrarse? ¿Existe una conexión más profunda, más allá de esta vida? En el budismo, esta respuesta nos lleva al concepto del karma y las conexiones que trascienden el tiempo. Si cada relación refleja algo de nuestro interior, ¿qué determina a quién encontramos en nuestro camino? Según el budismo, nada ocurre por azar. Nuestras relaciones, tanto las que nos llenan de amor como las que nos desafían, están ligadas a nuestro karma. El karma no es un castigo ni un destino fijo. Es simplemente la ley de causa y efecto. Cada acción, palabra y pensamiento que hemos tenido en el pasado, incluso en vidas anteriores, influye en nuestras experiencias presentes. Esto incluye a las personas que entran y salen de nuestra vida. Si alguien llega con una profunda conexión, es posible que haya un lazo kármico previo, una historia compartida que sigue desarrollándose. Del mismo modo, si encontramos a alguien que nos causa sufrimiento, puede ser porque hay un aprendizaje pendiente, una oportunidad para sanar y evolucionar. Imagina que en una vida pasada ayudaste a alguien con amor y generosidad. Esa energía no desaparece, sino que sigue su curso hasta que las condiciones sean propicias para que esa conexión resurja. Tal vez en esta vida, esa misma alma regrese a ti en otra forma, como un amigo, un maestro o incluso un desconocido que te ofrece su apoyo en el momento justo. Pero lo mismo ocurre con las deudas emocionales no resueltas. Si en el pasado causamos daño a alguien, esa energía puede regresar a nosotros, no como un castigo, sino como una oportunidad de comprender y redimirnos. Por eso, hay personas que sentimos que conocemos desde siempre, aunque apenas las hayamos visto por primera vez. Y hay otras con las que la relación parece estar llena de desafíos y conflictos. En ambos casos, hay algo que resolver, algo que aprender. Nada es casualidad. Pero aquí viene una pregunta importante: si nuestras relaciones están influenciadas por el karma, ¿significa que estamos atrapados en un destino del que no podemos escapar? No, en absoluto. El budismo nos enseña que el karma no es una cadena inquebrantable, sino un flujo que podemos transformar. No estamos condenados a repetir los mismos patrones una y otra vez. Si tomamos conciencia de nuestras acciones y de nuestras emociones, podemos cambiar el rumbo de nuestras relaciones y, con ello, nuestro propio destino. Comprender esto nos lleva a ver las despedidas de otra manera. Si alguien se va de nuestra vida, tal vez era necesario. Tal vez ya se cumplió el propósito de ese encuentro. Tal vez esa relación nos dio todo lo que tenía que darnos y es momento de seguir adelante. Y aquí surge una cuestión clave: cuando alguien se va, ¿qué enseñanza deja?
¿Cómo podemos reconocer el mensaje que nos dejó su paso por nuestra vida? Las despedidas nunca son fáciles. Cuando alguien que fue importante para nosotros se aleja, lo primero que sentimos es vacío. Es como si una parte de nuestra vida se desmoronara y nos quedáramos con preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Qué sentido tuvo su paso por mi vida? El budismo nos invita a ver estas situaciones desde otra perspectiva. En lugar de enfocarnos en la pérdida, podemos preguntarnos, ¿qué me enseñó esta persona? Tal vez nos mostró lo que significa el amor incondicional. O nos enseñó a poner límites. Quizás nos ayudó a descubrir una parte de nosotros mismos que no conocíamos. Cada relación deja una huella, y aunque la persona se vaya, la enseñanza permanece. A veces, la lección es evidente. Si alguien nos dio apoyo en un momento difícil, aprendemos sobre la importancia de la compasión. Si nos traicionaron, aprendemos sobre la confianza y el perdón. Pero otras veces, la enseñanza está oculta. En esos casos, es necesario reflexionar con honestidad. ¿Qué nos hizo sentir esa persona? ¿Qué emociones despertó en nosotros? ¿Qué situaciones nos obligó a enfrentar? Lo interesante es que muchas veces el aprendizaje solo se revela con el tiempo. En el momento de la despedida, el dolor puede nublar nuestra visión. Pero meses o años después, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que esa persona nos ayudó a crecer. Tal vez nos enseñó a soltar. Tal vez nos mostró lo fuerte que podemos ser. El budismo nos recuerda que la vida es un constante fluir. Nada permanece igual para siempre. En ese movimiento, las personas entran y salen de nuestra historia, pero ninguna relación es en vano. Todo tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Si logramos ver las despedidas desde este ángulo, el dolor se transforma. Ya no es solo sufrimiento, sino un recordatorio de que seguimos evolucionando. Y si aceptamos que cada persona deja una enseñanza, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos aceptar su partida sin resistencia, sin aferrarnos a lo que ya no es? Cuando alguien se va de nuestra vida, lo primero que surge es la resistencia. Nos cuesta aceptar que algo que nos hizo felices ya no está, que una relación que parecía estable ha terminado, que una conexión especial se ha desvanecido. Sentimos que algo se nos arrebata, que la vida nos obliga a soltar lo que no queríamos soltar. Pero, ¿es posible atravesar estos cambios sin sufrimiento? El budismo nos dice que el sufrimiento nace cuando nos resistimos a la realidad. No es el cambio en sí lo que nos duele, sino nuestra lucha interna por querer que las cosas sean diferentes. Nos aferramos a cómo eran las cosas antes, a lo que esa persona representaba para nosotros, a los momentos compartidos que ahora parecen lejanos. Pero la vida no funciona así. Nada es estático. Todo está en constante transformación, y aferrarnos a lo que ya no es solo nos causa dolor. Pensemos en el río de una montaña. Su agua fluye sin detenerse, sin aferrarse a las rocas, sin resistirse a los cambios en su camino. Si el cauce cambia, el río simplemente se adapta y sigue adelante. Así deberíamos vivir nuestras relaciones, con la misma naturalidad con la que el agua fluye. Pero en lugar de eso, muchas veces actuamos como si quisiéramos atrapar el agua entre las manos, detener su curso, evitar que se escape. Y en ese intento, lo único que conseguimos es frustración. Aceptar el cambio no significa que no duela. No significa que no extrañemos a alguien o que no nos afecte su ausencia. Pero sí significa que dejamos de pelearnos con la realidad. En lugar de preguntar una y otra vez, ¿por qué tuvo que ser así?, nos permitimos soltar. Nos abrimos a la posibilidad de que, aunque hoy no lo entendamos, este cambio es parte de un proceso mayor. El Buda hablaba de la importancia de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Cuando alguien se va, la mente nos bombardea con recuerdos, con preguntas, con reproches. Pero si logramos tomar distancia y ver esos pensamientos como nubes pasajeras en el cielo, nos daremos cuenta de que no necesitamos aferrarnos a ellos. Podemos reconocer el dolor sin dejarnos arrastrar por él. A veces, soltar no es solo aceptar la partida del otro, sino también aceptar nuestra propia transformación. Porque cuando una persona se va, algo en nosotros también cambia. Ya no somos los mismos. Hemos aprendido,
hemos crecido, hemos experimentado algo que nos ha transformado. Y aquí es donde surge una oportunidad maravillosa. ¿Cómo podemos tomar esa experiencia y convertirla en algo que nos haga más fuertes, más sabios? ¿Cómo podemos transformar el dolor de una pérdida en una fuente de aprendizaje y crecimiento? Cuando alguien se va de nuestra vida, el dolor parece inevitable. Hay un vacío, una sensación de que algo nos falta, de que las cosas ya no son como antes. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver el dolor como un enemigo, lo viéramos como un maestro? En el budismo, el sufrimiento no es visto como un castigo, sino como una oportunidad para despertar. Cada pérdida que atravesamos es una puerta hacia el crecimiento, un espejo que nos muestra partes de nosotros mismos que tal vez no habíamos visto antes. El problema es que muchas veces nos quedamos atrapados en el sufrimiento, revolcándonos en el pasado, en lo que fue y ya no es. Nos apegamos tanto al dolor que nos cuesta verlo como un camino hacia la transformación. Pero el sufrimiento, cuando se mira con conciencia, tiene el poder de enseñarnos lecciones que de otra manera nunca hubiéramos aprendido. Nos muestra nuestra capacidad de resiliencia, nos obliga a mirar hacia adentro, nos invita a cuestionarnos qué es lo que realmente nos duele. ¿Es la ausencia de la persona o la idea de que dependíamos de ella para sentirnos bien? ¿Es la despedida o el miedo a estar solos? El Buda decía que el sufrimiento es como una flecha. La primera flecha es el dolor inevitable, la pérdida, la tristeza, la nostalgia. Pero la segunda flecha es opcional, es el sufrimiento que nosotros mismos añadimos con nuestra resistencia, con nuestros pensamientos obsesivos, con nuestra negativa a aceptar lo que es. No podemos evitar que nos disparen la primera flecha, pero sí podemos evitar clavarnos la segunda una y otra vez. Transformar el dolor en sabiduría significa aprender a observarlo sin dejarnos consumir por él. Significa darnos el espacio para sentir, pero sin quedarnos estancados. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlo, de permitirnos llorar si es necesario, pero también de hacernos preguntas que nos ayuden a crecer. ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Qué partes de mí está sacando a la luz? ¿Cómo puedo usar este dolor para convertirme en alguien más consciente y más compasivo? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, el dolor deja de ser una carga y se convierte en un puente. Un puente que nos lleva a una versión más fuerte y más sabia de nosotros mismos. Y cuando logramos dar este paso, algo mágico sucede. En lugar de quedarnos atrapados en la pérdida, empezamos a sentir gratitud. Gratitud por la persona que estuvo, por los momentos compartidos, por todo lo que esa relación nos dejó. Y eso nos lleva a la siguiente reflexión: ¿cómo podemos agradecer a quienes formaron parte de nuestra historia, incluso si ya no están? Cuando alguien se va, el vacío que queda puede parecer más grande que todo lo que esa persona nos dejó. Nos enfocamos en la ausencia, en lo que ya no está, en lo que pudo haber sido. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver la despedida como una pérdida, la viéramos como un regalo? El budismo nos invita a cultivar la gratitud, incluso por aquello que nos duele. No porque neguemos el dolor, sino porque elegimos ver más allá de él. Cada persona que ha pasado por nuestra vida nos ha dado algo, incluso si su presencia fue breve o su partida nos dejó cicatrices. Algunas nos dieron amor, otras nos enseñaron sobre la paciencia, otras nos mostraron nuestras propias sombras. Algunas fueron un refugio, otras un desafío. Pero todas, sin excepción, nos aportaron algo. La mente suele aferrarse a los últimos momentos, a la despedida, al dolor. Pero si miramos con más amplitud, veremos que antes de la despedida hubo encuentros, risas, conversaciones, momentos compartidos que en su momento nos hicieron felices. Esos momentos no desaparecen solo porque la relación terminó. Siguen existiendo dentro de nosotros, como parte de nuestra historia. Ser agradecidos no significa justificar el daño que alguien nos pudo haber hecho. No significa que todo haya sido perfecto. Significa que elegimos recordar con equilibrio. Que en lugar de quedarnos solo con la herida, también reconocemos lo que esa persona aportó a nuestra vida. El budismo enseña que todo lo que damos, regresa. Si sentimos gratitud por quienes estuvieron con nosotros, esa gratitud nos llena y nos libera. En cambio, si nos quedamos atrapados en el resentimiento o en el dolor, esa energía nos sigue acompañando, impidiéndonos avanzar. Tomemos un momento para reflexionar: ¿qué nos dejó cada persona que ha pasado por nuestra vida?
Tal vez alguien nos enseñó a amar mejor. Tal vez otra persona nos mostró lo que no queremos repetir. Tal vez alguien nos enseñó la importancia de soltar. Cuando miramos desde la gratitud, nos damos cuenta de que nadie se va del todo. Las personas pueden irse físicamente, pero lo que nos enseñaron, lo que compartimos con ellas, eso permanece. Y si logramos integrar esta visión en nuestra vida, podremos vivir con menos miedo a perder y con más aprecio por cada persona que llega a nuestro camino. Pero la gratitud no es solo un pensamiento. Es algo que podemos expresar en nuestras acciones diarias. Y eso nos lleva al siguiente paso: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas del budismo en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos vivir con más desapego, con menos miedo a la pérdida y con más apertura al presente? Comprender la impermanencia, practicar el desapego, transformar el dolor en sabiduría y sentir gratitud por quienes han pasado por nuestra vida son ideas poderosas, pero la verdadera transformación ocurre cuando logramos aplicarlas en nuestro día a día. El budismo no es solo una filosofía, sino un camino práctico para vivir con más paz y menos sufrimiento. La primera clave es la conciencia del momento presente. Muchas veces vivimos atrapados en el pasado, aferrándonos a recuerdos y reviviendo despedidas que ya ocurrieron. O nos preocupamos por el futuro, temiendo perder a quienes aún están con nosotros. Pero el único momento que realmente existe es este instante. Si aprendemos a estar plenamente presentes con las personas que nos rodean, a valorarlas mientras están aquí, evitaremos el arrepentimiento de no haber apreciado lo suficiente cuando ya no estén. Otra práctica fundamental es la meditación. No necesitamos pasar horas en un templo para beneficiarnos de ella. Bastan unos minutos al día para observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Cuando sentimos apego, dolor o nostalgia por alguien que se fue, podemos sentarnos en silencio, respirar profundamente y preguntarnos: ¿de verdad esta emoción me define? ¿O es solo una nube pasajera en mi mente? Con el tiempo, aprendemos a soltar con más facilidad, sin que el sufrimiento nos arrastre. El desapego también se practica en las pequeñas cosas. No solo en las relaciones, sino en nuestra vida cotidiana. Podemos empezar soltando expectativas rígidas sobre cómo deben ser las cosas, aceptando los cambios con más apertura. Podemos desapegarnos de la necesidad de tener razón, de la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor, de la necesidad de que las personas actúen según nuestros deseos. Cada vez que soltamos algo, nos hacemos más libres. Otra manera de integrar estas enseñanzas es cambiar nuestra forma de ver las despedidas. En lugar de resistirnos a ellas, podemos verlas como parte del flujo natural de la vida. La próxima vez que alguien se aleje, en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de lamentarnos por la ausencia, podemos agradecer por el tiempo compartido. Y sobre todo, podemos recordar que cada persona que entra y sale de nuestra vida nos está ayudando a evolucionar. Ninguna relación es en vano. Nada de lo que vivimos es un error. Todo tiene un propósito, aunque a veces solo lo comprendamos con el tiempo. Pero hay algo más que podemos hacer. No solo aplicar estas enseñanzas de forma individual, sino compartirlas con los demás. Porque cuando entendemos la impermanencia, el desapego y la gratitud, también podemos ayudar a otros a transitar sus propios procesos de pérdida y cambio. Y eso nos lleva a un punto clave: ¿cómo influyen el ego y el apego en nuestras relaciones y cómo podemos manejarlos con sabiduría? Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que gran parte del sufrimiento en nuestras relaciones no proviene de la despedida en sí, sino de la forma en que nuestro ego reacciona ante ella. Nos sentimos rechazados, traicionados, ignorados, como si la partida de alguien fuera un ataque personal. Pero, ¿es realmente así? El budismo nos enseña que el ego es esa parte de nosotros que se aferra a las ideas de mío y yo. Es el ego el que dice: esa persona era mía, me dejó porque no soy suficiente, yo merecía otro final. Nos hace creer que las relaciones son posesiones, que las personas nos pertenecen y que su partida es una amenaza para nuestra identidad. Pero la realidad es que nadie nos pertenece. Cuando alguien se va de nuestra vida, el ego se siente herido porque pierde algo en lo que había invertido su sentido de identidad. Pero el alma, nuestra verdadera esencia, no pierde nada. Al contrario, gana espacio para crecer, para aprender, para evolucionar. Si logramos hacer a un lado el ego y observar la situación con más claridad,
veremos que la despedida no es un castigo, sino una parte natural del ciclo de la vida. El apego, que es alimentado por el ego, es lo que nos hace sufrir. No sufrimos porque alguien se va, sufrimos porque creíamos que debía quedarse. No sufrimos porque un ciclo termina, sino porque queríamos que fuera eterno. Y esa lucha contra la realidad es lo que nos causa dolor. El desapego, en cambio, no significa desinterés ni frialdad. Significa amar sin querer poseer, sin imponer expectativas, sin condicionar nuestra felicidad a la presencia de otra persona. Significa aceptar que cada quien tiene su propio camino y que no podemos retener a nadie a la fuerza. Cuando dejamos de actuar desde el ego y el apego, nuestras relaciones se vuelven más libres, más auténticas. Disfrutamos a las personas mientras están con nosotros sin miedo a perderlas. Y si un día deben irse, las dejamos ir sin rencor, con gratitud por lo que compartimos. Pero el ego no solo influye en cómo vivimos las despedidas, sino también en la forma en que nos relacionamos con los demás. A veces nos aferramos a alguien no por amor, sino por miedo a la soledad. Otras veces, nos cuesta dejar ir porque sentimos que sin esa persona no seremos los mismos. Estas son trampas del ego que nos impiden avanzar. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que se va sigue apareciendo en nuestra mente una y otra vez? ¿Es solo apego o existe una conexión más profunda? En el budismo, se habla de los reencuentros kármicos, esas relaciones que parecen trascender el tiempo y las vidas. ¿Son reales? ¿Cómo podemos reconocerlas? Eso es lo que exploraremos a continuación. A veces, hay personas que entran en nuestra vida y sentimos una conexión instantánea, como si las conociéramos desde siempre. Otras veces, alguien se va, pero su recuerdo sigue tan vivo que es difícil creer que la historia terminó por completo. ¿Es posible que algunas relaciones vayan más allá de esta vida? El budismo nos habla del karma y de cómo nuestras acciones, pensamientos y emociones crean conexiones que pueden trascender una sola existencia. Las relaciones kármicas son aquellas que no surgen al azar, sino que tienen un propósito que viene de más atrás, de vidas pasadas. Estas conexiones pueden aparecer en diferentes formas, como un amor profundo, una amistad inquebrantable o incluso como relaciones difíciles que nos ponen a prueba. No todas las relaciones kármicas son armoniosas. Algunas personas llegan a nuestra vida con la misión de ayudarnos a crecer a través del desafío. Tal vez en otra vida hubo una deuda pendiente, una promesa sin cumplir o un aprendizaje incompleto. Y en esta existencia, esa persona reaparece para que ambas almas sigan evolucionando. Pero no todas las conexiones profundas significan que debemos aferrarnos. A veces, el propósito de un reencuentro kármico no es permanecer juntos, sino aprender algo importante y luego seguir caminos separados. El problema surge cuando el ego y el apego nos hacen creer que, por sentir una conexión especial, esa persona debe estar con nosotros para siempre. No siempre es así. ¿Cómo podemos reconocer una relación kármica? Hay algunas señales. La sensación de que conoces a esa persona de antes, aunque sea la primera vez que la ves. Una conexión intensa, ya sea de amor o conflicto, que parece no tener explicación lógica. La sensación de que esa relación tiene algo que enseñarte, incluso si es dolorosa. Un patrón repetitivo en el que, sin importar cuánto intenten separarse, sus caminos se cruzan de nuevo hasta que algo se resuelve. Pero aquí viene la gran pregunta: si existe una conexión kármica, ¿debemos aferrarnos a ella? No necesariamente. El karma no es una cadena que nos obliga a quedarnos atados a alguien. Es una oportunidad de aprender, de sanar y de evolucionar. Si entendemos que el propósito de una relación kármica es el crecimiento, podemos vivirla con mayor consciencia, sin sufrimiento innecesario. Y cuando la lección se ha aprendido, cuando la deuda emocional se ha saldado, es posible que esa persona se aleje. No porque el lazo nunca existió, sino porque ya cumplió su propósito. En ese momento, lo más sabio que podemos hacer es cerrar el ciclo con amor y gratitud. Pero, ¿cómo hacerlo de manera consciente y sin quedarnos atrapados en la nostalgia o el dolor? El cierre de ciclos es un arte, y el budismo nos ofrece herramientas poderosas para hacerlo desde la compasión y la paz interior. Cerrar un ciclo es un acto de liberación. No significa olvidar ni ignorar lo que pasó, sino reconocer que una etapa ha llegado a su fin y que es momento de seguir adelante sin rencores ni cargas innecesarias. Cuando alguien se va de nuestra vida,
nos quedamos con emociones encontradas, recuerdos que aparecen en momentos inesperados y preguntas sin respuesta. A veces sentimos que no podemos soltar porque aún hay cosas que nos hubiera gustado decir o hacer. Otras veces, nos invade la nostalgia, y en lugar de avanzar, nos quedamos atrapados reviviendo el pasado. El budismo nos enseña que todo en la vida tiene un ciclo. Así como las estaciones cambian y el día da paso a la noche, las relaciones también tienen su propio ritmo. Algunas duran años, otras solo unos meses, pero todas dejan una huella. El problema es que muchas veces nos aferramos a lo que fue, como si resistirnos al cambio pudiera evitar el dolor. Pero lo único que logramos es prolongar el sufrimiento. Cerrar un ciclo con compasión significa mirar lo vivido con gratitud y sin rencor. Significa aceptar que esa persona llegó a nuestra vida en el momento preciso y que su partida, por difícil que sea, también tiene un propósito. Significa comprender que aferrarnos no nos traerá de vuelta lo que ya no es, y que soltar no significa perder, sino liberar el espacio necesario para nuevas experiencias. Muchas veces, cuando alguien se va, nos obsesionamos con encontrar respuestas. Queremos entender por qué pasó lo que pasó, si pudimos haber cambiado algo, si hubo un error que podríamos haber evitado. Pero la realidad es que no siempre hay respuestas claras. No todo tiene una explicación inmediata. A veces, la única respuesta posible es aceptar que la vida sigue su curso y que cada persona juega un papel en nuestra historia por el tiempo que debe hacerlo. El desapego es una herramienta fundamental en este proceso. No significa que dejemos de valorar a esa persona ni que su presencia en nuestra vida no haya sido importante. Significa que aprendemos a vivir sin cargar con el peso del pasado. Es reconocer que el amor y el cariño no desaparecen, pero que el vínculo ha cambiado y que está bien permitirnos seguir adelante sin quedarnos atados a lo que ya no es. Hay prácticas que pueden ayudarnos a cerrar ciclos con serenidad y comprensión. Una de ellas es la reflexión consciente. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos de pérdida, podemos preguntarnos, ¿qué me enseñó esta persona? ¿Qué lección puedo llevar conmigo? ¿Cómo ha cambiado mi vida gracias a esta experiencia? Ver la despedida desde esta perspectiva nos permite dejar de verla como una herida y empezar a verla como una oportunidad de crecimiento. Otra práctica poderosa es la gratitud. Agradecer por lo vivido, por los momentos compartidos, por las enseñanzas que esa relación nos dejó. A veces, sentimos que si dejamos ir es porque estamos restándole importancia a lo que fue, pero es todo lo contrario. Cuando agradecemos, reconocemos el valor de lo vivido sin necesidad de aferrarnos a ello. El perdón también juega un papel importante. No solo perdonar a la otra persona si sentimos que nos hizo daño, sino también perdonarnos a nosotros mismos. A veces cargamos con culpa, pensando que podríamos haber hecho algo diferente, que de alguna forma fuimos responsables de la despedida. Pero la vida no funciona así. Cada relación tiene su camino, y culparnos solo nos impide sanar. Cuando logramos cerrar un ciclo con compasión, dejamos de mirar hacia atrás con tristeza y comenzamos a ver el futuro con más claridad. Dejamos de preguntarnos qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas y empezamos a enfocarnos en lo que viene. No significa que dejemos de extrañar o de recordar, pero esos recuerdos ya no nos atan ni nos impiden avanzar. Y cuando logramos soltar con amor y gratitud, algo hermoso sucede, nos damos cuenta de que la vida sigue trayendo nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas oportunidades para crecer. Porque cerrar un ciclo no es el final, es el inicio de una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, la paz interior se convierte en nuestra mejor compañera. Aprender a cerrar ciclos nos ayuda a enfrentar la vida con más ligereza, con menos miedo y con la certeza de que cada despedida también es una puerta abierta hacia algo nuevo. Pero cerrar ciclos no es solo soltar el pasado, sino aprender a vivir el presente con plenitud. Y aquí es donde la meditación y la atención plena pueden ayudarnos a encontrar equilibrio, serenidad y claridad en nuestro camino. Cuando alguien se va de nuestra vida, la mente sigue aferrada a su recuerdo. Aunque físicamente esa persona ya no esté, su presencia sigue viva en nuestros pensamientos, en las emociones que despierta su ausencia, en los momentos que compartimos. No importa si la despedida fue reciente o si han pasado años, hay recuerdos que se quedan con nosotros como si el tiempo no hubiera transcurrido. A veces, queremos soltar, pero no sabemos cómo hacerlo. Nos aferramos sin darnos cuenta, seguimos atados a lo que fue, atrapados en una historia que ya terminó.
El budismo nos ofrece herramientas poderosas para liberar el apego y encontrar paz en medio de la ausencia. Una de ellas es la meditación. No se trata de olvidar ni de negar lo que sentimos, sino de permitirnos procesar la pérdida de una manera más consciente. La meditación nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin quedar atrapados en ellos, a reconocer el dolor sin dejar que nos consuma, a aceptar lo que fue sin aferrarnos a lo que ya no es. Una práctica sencilla y efectiva es la meditación de la respiración. Sentarse en silencio, cerrar los ojos y enfocarse en la respiración. Observar cómo el aire entra y sale del cuerpo, sin forzarlo, sin tratar de cambiar nada. Si aparecen pensamientos sobre esa persona, no hay que luchar contra ellos ni intentar reprimirlos. Solo observarlos, dejarlos pasar como nubes en el cielo, sin aferrarse, sin quedarse atrapado en la emoción que traen. Con el tiempo, esta práctica nos ayuda a soltar poco a poco, a no quedar atrapados en la nostalgia, a encontrar calma en medio del cambio. Otra meditación poderosa es la del amor y la compasión. Consiste en visualizar a esa persona y enviarle pensamientos de gratitud y buenos deseos. No importa si la despedida fue dolorosa, si quedaron palabras sin decir, si hubo heridas que aún duelen. Esta práctica nos permite liberarnos del resentimiento, soltar cualquier carga emocional y cerrar el ciclo desde la paz interior. En lugar de enfocarnos en la pérdida, nos enfocamos en el amor que sentimos en su momento, en el agradecimiento por lo que compartimos. También podemos practicar la meditación del soltar. Imaginar que estamos sosteniendo en nuestras manos un objeto que representa a esa persona, y con cada exhalación, permitirnos abrir las manos lentamente hasta dejarlo ir. Sentir cómo la tensión en nuestro cuerpo se disuelve, cómo el apego se va desvaneciendo poco a poco. No significa olvidar, sino permitir que la relación siga su curso natural, sin resistencia, sin lucha, con aceptación. La atención plena es otra herramienta fundamental en este proceso. Significa estar completamente presentes en el aquí y el ahora, en lugar de quedarnos atrapados en los recuerdos o las expectativas. A veces, la mente nos juega trampas y nos hace revivir el pasado una y otra vez, imaginando escenarios diferentes, preguntándonos qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Pero la realidad es que el pasado ya no está. La única forma de sanar es regresar al presente, conectar con lo que tenemos aquí y ahora. Cada vez que nuestra mente nos lleve de vuelta al recuerdo de esa persona, podemos recordarnos a nosotros mismos: en este momento, estoy aquí, respirando, viviendo, avanzando. Poner la atención en lo que estamos haciendo en este instante, sentir el aire en la piel, los sonidos a nuestro alrededor, la sensación del suelo bajo nuestros pies. Volver al presente una y otra vez, hasta que el pasado pierda su fuerza y deje de controlar nuestras emociones. Las meditaciones para soltar no son un intento de borrar el pasado ni de negar el amor que sentimos por alguien que se fue. Son una forma de honrar lo que fue sin quedar atrapados en ello, de permitirnos seguir adelante sin cargar con el peso de lo que ya terminó. Soltar no es olvidar, es liberar, es permitir que la vida siga fluyendo con naturalidad. Cuando aprendemos a soltar con conciencia, nos damos cuenta de que la ausencia no significa pérdida. Aquellas personas que marcaron nuestra vida siguen presentes en nosotros, no como una carga, sino como una enseñanza, como una parte de nuestro crecimiento. Y cuando logramos encontrar paz en medio de la ausencia, descubrimos algo aún más profundo: la soledad no es un enemigo, sino un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con nosotros mismos. Cuando alguien se va, nos quedamos con un espacio vacío. Puede ser el silencio de una conversación que ya no ocurre, la ausencia de un mensaje, la sensación de que falta algo en nuestra vida. La soledad, en esos momentos, parece ser nuestro mayor enemigo. Nos asusta, nos hace sentir incompletos, nos empuja a buscar distracciones para evitar enfrentar lo que sentimos. Pero, ¿y si la soledad no fuera algo que debamos evitar, sino algo que pudiéramos abrazar? El budismo nos enseña que la soledad no es una condena, sino una oportunidad. En lugar de verla como un vacío, podemos verla como un espacio para reencontrarnos con nosotros mismos. Cuando nos quedamos en silencio, sin distracciones, sin buscar llenar el tiempo con ruido o compañía superficial, empezamos a escucharnos de verdad. Nos damos cuenta de que muchas de las respuestas que buscamos afuera siempre han estado dentro de nosotros. Uno de los mayores errores que cometemos cuando alguien se va es tratar de llenar su ausencia con cualquier cosa. Buscamos nuevas relaciones de inmediato, nos distraemos con actividades sin sentido, intentamos huir del dolor en lugar de enfrentarlo.
Pero el silencio tiene un propósito. Nos obliga a mirar hacia adentro, a conocernos mejor, a encontrar nuestra propia fuente de paz sin depender de nadie más. Hay una práctica budista que nos ayuda en este proceso, la contemplación. No es lo mismo que la meditación tradicional, donde cerramos los ojos y nos enfocamos en la respiración. La contemplación es simplemente permitirnos estar en calma, en contacto con nuestro entorno, sin prisas ni distracciones. Puede ser sentarse a observar el atardecer, caminar sin rumbo prestando atención a cada paso, escuchar el sonido del viento sin pensar en nada más. En estos momentos, cuando nos damos permiso de estar en soledad sin luchar contra ella, descubrimos que la paz no viene de afuera, sino de nuestra actitud ante lo que vivimos. También es importante cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos en la soledad. Muchas veces, cuando estamos solos, la mente se llena de pensamientos negativos. Nos sentimos abandonados, rechazados, incompletos. Pero si en lugar de ver la soledad como un problema, la viéramos como un regalo, todo cambiaría. La soledad es el espacio donde podemos descubrir quiénes somos sin la influencia de los demás. Es donde podemos fortalecernos, sanar y conectar con nuestra verdadera esencia. Pasar tiempo con uno mismo no significa aislarse ni rechazar el contacto con otros. Significa aprender a estar bien en nuestra propia compañía. Si no podemos sentirnos en paz cuando estamos solos, es probable que estemos buscando en los demás algo que deberíamos encontrar dentro de nosotros. Y cuando logramos hacerlo, algo mágico sucede, dejamos de tener miedo a la soledad, dejamos de sentir que necesitamos a alguien más para ser felices. Esto no significa que debamos vivir sin relaciones o evitar el cariño de los demás. Significa que aprendemos a relacionarnos desde la plenitud, sin esperar que el otro llene nuestros vacíos. Cuando entendemos que la verdadera paz viene de nuestro interior, las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Nos volvemos más libres, más conscientes, más capaces de amar sin depender. Y cuando llegamos a este punto, cuando la soledad deja de ser un peso y se convierte en un espacio de crecimiento, nos damos cuenta de algo fundamental: las personas van y vienen, pero hay algo que nunca nos abandona, algo que siempre ha estado con nosotros. Esa conexión profunda con la vida, con nuestra esencia, con el presente. Y es ahí donde encontramos la verdadera paz. Porque más allá de las relaciones, más allá de las despedidas, hay algo que permanece. Algo que nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Cuando alguien se va de nuestra vida, sentimos que esa conexión se rompe, que el lazo que nos unía desaparece para siempre. Pero el budismo nos ofrece una visión diferente: nada que haya existido realmente se pierde, solo cambia de forma. Las relaciones no terminan, solo se transforman. La presencia física puede desvanecerse, pero lo que esa persona significó para nosotros, lo que nos enseñó, lo que compartimos, sigue vivo en nosotros. A lo largo de la vida, hemos conocido a muchas personas. Algunas han estado con nosotros por años, otras por meses, algunas solo por un breve instante. Sin embargo, todas han dejado algo en nuestro interior. Un gesto, una palabra, una enseñanza, un recuerdo. Y aunque no volvamos a verlas, su huella permanece. No es necesario que alguien esté físicamente a nuestro lado para que su impacto siga presente en nuestra vida. El budismo nos habla de la interconexión de todas las cosas. Nada existe de manera aislada. Todo está conectado, incluso más allá del tiempo y la distancia. Si entendemos esto, podemos ver las despedidas desde otra perspectiva. En lugar de enfocarnos en la ausencia, podemos reconocer la presencia sutil que sigue acompañándonos. Esa persona que se fue sigue viviendo en nuestras acciones, en nuestra manera de ver el mundo, en las lecciones que nos dejó. A veces, sentimos que una relación quedó inconclusa, que hay palabras que nunca dijimos o momentos que no aprovechamos. Pero si comprendemos que la conexión no desaparece, podemos soltar esa carga. No necesitamos la presencia física del otro para honrar lo que significó en nuestra vida. Podemos hacerlo a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra gratitud. Hay una práctica budista llamada dedicación del mérito. Consiste en tomar algo positivo que hagamos, una meditación, una buena acción, un acto de generosidad, y ofrecerlo en honor a alguien más. No importa si esa persona sigue en nuestra vida o si ya se ha ido, la energía de ese acto sigue fluyendo, sigue conectándonos de una manera profunda. Cuando hacemos esto, entendemos que el amor no desaparece, solo se transforma.
El amor no es algo que se posee, es algo que se experimenta y se comparte. No está limitado por la presencia física ni por el tiempo. Alguien puede haberse ido, pero lo que sentimos por esa persona sigue existiendo, si así lo permitimos. La clave está en no aferrarnos a la forma en que las cosas eran, sino en aceptar la manera en que han cambiado. Cuando comprendemos esto, encontramos paz. Dejamos de ver la ausencia como pérdida y empezamos a verla como una transformación. Nos damos cuenta de que cada persona que pasó por nuestra vida sigue viva en nosotros de alguna forma. Que cada historia que compartimos sigue existiendo en nuestra memoria y en nuestro crecimiento. Que cada lazo que creamos nunca se rompe por completo. Y así, en lugar de aferrarnos al pasado o temer las despedidas, aprendemos a vivir con el corazón abierto. A recibir a cada persona con gratitud, a despedirnos con amor cuando sea necesario, y a confiar en que la conexión sigue ahí, más allá del tiempo y la distancia. Porque al final, lo que realmente nos une no es el tiempo que pasamos juntos, sino el impacto que dejamos en el alma del otro. Y eso, nunca desaparece. La vida es un constante fluir. Todo lo que llega, en algún momento se va. Las personas que amamos, los momentos que valoramos, incluso nosotros mismos, estamos en un cambio continuo. Pero en lugar de ver esto con tristeza, podemos verlo como una oportunidad. Una oportunidad para vivir el presente con intensidad, para amar sin miedo, para agradecer cada encuentro sin aferrarnos a él. Las despedidas no son el fin de algo, sino el inicio de una nueva etapa. Cada persona que pasó por nuestra vida dejó algo en nosotros, una enseñanza, un recuerdo, un cambio sutil que nos hizo crecer. En lugar de quedarnos atrapados en la ausencia, podemos llevar con nosotros todo lo bueno que nos dejaron, con gratitud, con amor y con la certeza de que, de alguna manera, las conexiones verdaderas nunca desaparecen del todo. Nos cuesta soltar porque creemos que al hacerlo perdemos lo que significó esa persona para nosotros. Pero nada que haya sido real desaparece. Lo vivido sigue dentro de nosotros, en nuestra manera de ver el mundo, en la forma en que hemos cambiado después de esa experiencia. Cada despedida deja una huella que nos acompaña, no como una carga, sino como parte de nuestra evolución. Aferrarnos a lo que fue solo nos impide ver lo que está por venir. A veces, sin darnos cuenta, cerramos las puertas a nuevas oportunidades porque seguimos atrapados en una historia que ya terminó. Pero la vida siempre nos está ofreciendo algo nuevo, siempre nos está empujando a crecer. Si nos atrevemos a soltar, nos damos la oportunidad de recibir. Si dejamos ir con gratitud, abrimos espacio para que lleguen nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas formas de vivir. El budismo nos recuerda que nada ni nadie nos pertenece. Todo lo que llega a nuestra vida es un préstamo del universo, una experiencia que se nos permite vivir por un tiempo. A veces, ese tiempo es corto, a veces es largo, pero siempre es suficiente. En lugar de preguntarnos por qué alguien se fue, podemos preguntarnos qué nos dejó. En lugar de quedarnos en la tristeza de la despedida, podemos enfocarnos en la riqueza de lo que compartimos. Aceptar el cambio no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Significa que dejamos de luchar contra lo inevitable. Significa que aprendemos a caminar ligeros, sin cargar con lo que ya no es, sin permitir que el pasado nos robe la paz del presente. Cada vez que dejamos ir con amor, crecemos un poco más. Cada vez que soltamos con gratitud, nos liberamos. Las relaciones son como las estaciones del año. Algunas personas llegan como la primavera, llenas de vida y color. Otras son como el verano, intensas y luminosas. Algunas se van con la delicadeza del otoño, dejando una huella sutil en nuestro corazón. Y otras desaparecen como el invierno, de forma abrupta y fría. Pero ninguna estación dura para siempre, y eso es lo que hace que cada una sea valiosa. Si duraran eternamente, no las apreciaríamos del mismo modo. El amor verdadero no se basa en la permanencia, sino en la profundidad. No importa cuánto tiempo alguien estuvo en nuestra vida, sino lo que su presencia significó. A veces, las conexiones más cortas son las que más nos transforman. Un solo encuentro puede cambiarnos para siempre, una sola conversación puede abrirnos los ojos, un solo instante puede dejarnos una enseñanza que dure toda la vida. Cuando entendemos esto, dejamos de temer las despedidas. Aprendemos a vivir con el corazón abierto, sin miedo a perder, sin necesidad de aferrarnos. Nos damos cuenta de que cada persona que entra en nuestra vida lo hace por una razón,
y que cuando se van, es porque su papel en nuestra historia ha terminado. Y eso está bien. Así que hoy te invito a soltar. A liberar el peso de lo que ya no es. A recordar con cariño, pero sin quedarte atrapado en el pasado. A confiar en que cada despedida también es una puerta abierta hacia algo nuevo. Y sobre todo, a vivir con más conciencia, con menos miedo a perder y con más apertura para recibir lo que la vida tenga preparado para ti. Si este vídeo te ayudó a ver las despedidas de otra manera, suscríbete al canal para seguir explorando juntos más enseñanzas que nos ayuden a vivir con paz y claridad. Déjame en los comentarios qué enseñanza te llevas de este vídeo o si hay algo que todavía te cuesta soltar. Y si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios, el amor verdadero no se pierde, solo cambia de forma. Así sabré que estuviste aquí y que este mensaje llegó hasta ti. Nos vemos en el próximo vídeo.